Un policía acusó a un anciano negro de robar un coche y le disparó a sangre fría, sin saber en absoluto que el hijo del hombre era millonario. Lo que ocurrió después conmocionó a todo el departamento de policía. Un anciano de 80 años llegó a un concurrido centro comercial en su lujoso coche, un elegante vehículo que parecía brillar bajo el sol de la tarde. Era el tipo de coche que llamaba la atención, ya fuera por admiración, envidia o, a veces, sospecha. Este hombre, con su pelo plateado bien peinado y movimientos cuidadosos, exudaba un aire de tranquila dignidad. Maniobró el coche para aparcarlo con la precisión de alguien que ha conducido durante décadas y salió, con una postura ligeramente encorvada pero firme. Su plan era sencillo: una rápida ida al supermercado para recoger algunos artículos. El aparcamiento estaba repleto de actividad, lleno del zumbido de los motores, fragmentos de conversación y el sonido ocasional de los carritos de la compra traqueteando por la acera. El hombre cerró el coche con solo pulsar un botón y se guardó la llave en el bolsillo, caminando sin prisa hacia la entrada de la tienda. Su rutina estaba bien ensayada. Había estado viniendo a este centro comercial durante años, mezclándose con el ritmo del lugar sin llamar la atención. Dentro de la tienda, se movía con eficiencia, seleccionando los artículos que necesitaba y abriéndose paso hasta la fila de caja. A pesar de su edad, se comportaba con una independencia tranquila, rechazando las ofertas de ayuda del cajero con una sonrisa educada. Pagó sus compras, le dio las gracias al cajero y llevó su bolsa de regreso al estacionamiento. Mientras se acercaba a su auto, una leve inquietud comenzó a agitarse dentro de él. Cerca de su vehículo estaba un oficial de policía, una figura alta con un uniforme impecable, que parecía estar observándolo atentamente. La expresión del oficial era ilegible, su postura firme, como si estuviera esperando algo. El anciano sintió un destello de incomodidad. No podía pensar en ninguna razón por la que el oficial lo estuviera mirando a él o a su auto con tanto escrutinio. El hombre se quitó esa sensación, ajustó la bolsa en su mano y continuó hacia su auto. Se dijo a sí mismo que no había razón para preocuparse. Después de todo, no estaba haciendo nada malo. Al llegar a la puerta del lado del conductor, colocó la bolsa de la compra en el asiento del pasajero, se sentó y puso en marcha el motor. El agente se movió de inmediato, dando un paso adelante con un sentido de propósito. El anciano notó el movimiento repentino con el rabillo del ojo, pero apenas tuvo tiempo de registrarlo antes de que el agente se parara al lado del auto, golpeando firmemente la ventanilla del lado del conductor. El hombre bajó la ventanilla, con expresión educada pero desconcertada. Sin ningún preámbulo, el agente lo acusó de robar el vehículo. Las palabras golpearon al anciano como un rayo, dejándolo momentáneamente sin palabras. Su mente corrió para darle sentido a la situación. ¿Por qué alguien pensaría que había robado el auto? Tenía que haber algún error. Con un tono tranquilo pero desconcertado, el hombre explicó que el coche era suyo. No era robado, le aseguró al agente. Había sido un regalo de su hijo, que era un empresario de éxito. Pero el agente no parecía convencido. En cambio, su actitud se volvió más dura, su tono más firme. Exigió una prueba de propiedad, entrecerrando los ojos como si buscara cualquier signo de deshonestidad. El anciano metió la mano en el bolsillo, esperando encontrar algo que pudiera ayudar, pero todo lo que tenía eran sus llaves y su billetera. Admitió que no tenía los documentos de matriculación del coche. Después de todo, solo había venido a comprar alimentos. ¿Por qué llevaría esos papeles? Pero rápidamente agregó que podía llamar a su hijo, quien podría enviar una copia de los documentos digitalmente. La expresión del oficial se ensombreció aún más. Rechazó la oferta con un gesto brusco, dando a entender que los documentos digitales eran demasiado fáciles de falsificar. El anciano sintió que se le aceleraba el pulso y que una mezcla de frustración e incredulidad crecía en su interior. ¿Cómo podía este oficial llegar a esas conclusiones? ¿Qué motivos tenía para desconfiar de él tan completamente? A medida que la sospecha del oficial se hacía más evidente, la situación empezó a escalar. Su voz adquirió un tono autoritario y declaró que el anciano estaba detenido por robar el coche. Las palabras le golpearon como un golpe físico. ¿Detenido? ¿Por qué? No había hecho nada malo. La conmoción y la incredulidad estaban escritas en todo su rostro mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. No podía entender cómo las cosas habían ido tan rápido. En un momento estaba ocupado con su día,
y al siguiente lo acusaban de un crimen que no había cometido. El anciano intentó razonar con el oficial, con voz firme pero teñida de desesperación. Insistió en que debía haber algún error, que el auto realmente le pertenecía. Pero la actitud del oficial permaneció inflexible, aparentemente decidido. El anciano permaneció inmóvil en su asiento durante un instante, sin saber cómo proceder. Siempre había creído en el sistema, en la idea de que la justicia prevalecería y los malentendidos se podrían resolver con explicaciones tranquilas. Pero ahora, ante la incesante sospecha del oficial, empezó a sentir el peso de su edad y su vulnerabilidad presionándolo. El oficial, mientras tanto, se mantuvo firme, con la mano apoyada en el cinturón como si estuviera preparado para cualquier resistencia. Repitió su orden diciéndole al anciano que saliera del auto. El hombre dudó, con la bolsa de la compra todavía apoyada en el asiento del pasajero a su lado. Su mente repasó las posibilidades, pero ninguna tenía sentido. ¿Por qué alguien acusaría a un hombre de 80 años de robar un auto? Tratando de mantener la compostura, el anciano mencionó una vez más a su hijo, explicando que podía proporcionar una prueba de propiedad. Pero el oficial lo interrumpió, reiterando su creencia de que los documentos digitales no eran confiables. La acusación quedó suspendida en el aire, pesada e ineludible, mientras la tensión entre los dos hombres seguía aumentando. El anciano sintió que una punzada de indignación crecía en su interior. Había vivido una larga vida, había trabajado duro, y había formado una familia, y ahora lo estaban tratando como a un criminal. La sensación de injusticia era casi abrumadora, pero sabía que debía mantener la calma. No quería empeorar la situación, aunque su frustración creciera. Sin embargo, el oficial no parecía conmovido por los intentos del anciano de explicarse. Su postura permaneció rígida, su expresión inflexible. Para él parecía que la situación era blanca o negra, o el hombre podía presentar una prueba de propiedad o no podía. Y si no podía, el oficial estaba preparado para actuar en consecuencia. El anciano respiró profundamente, tratando de calmarse. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Todo lo que había querido era comprar algunos comestibles, continuar con su día sin incidentes, pero ahora se encontraba en el centro de una confrontación que no podía haber previsto. Al mirar al oficial a los ojos, no vio ningún atisbo de comprensión o compasión, solo una determinación de cumplir con lo que creía que era su deber. El anciano estaba sentado en su coche, agarrando con fuerza el volante mientras miraba al oficial que estaba de pie fuera de su puerta. Los ojos del oficial reflejaban una sospecha implacable, su lenguaje corporal irradiaba autoridad. Estaba claro que ninguna explicación lo satisfaría, y el hombre podía sentir el peso de la situación sobre él. Trató una vez más de desactivar la tensión, con voz firme a pesar de la creciente frustración. Repitió su afirmación de que el coche no era robado, explicando con detalle que su hijo se lo había regalado. Pero la expresión del oficial no cambió. No parecía interesado en escuchar nada que contradijera sus suposiciones. Para el anciano, era como si el oficial ya hubiera decidido que era culpable y que nada de lo que dijera podría cambiar la situación. Su frustración aumentó, mezclándose con la incredulidad y una creciente sensación de injusticia. La voz del anciano se volvió más firme, aunque permaneció tranquilo. Trató de razonar con el oficial, señalando que debía haber una manera de resolver el malentendido sin agravarlo más. Pero la paciencia del oficial parecía estar agotándose. Su postura se volvió más rígida, su tono más agudo, mientras repetía su orden para que el anciano saliera del auto. El hombre vaciló, reacio a abandonar el vehículo. Sabía que no había hecho nada malo, y la idea de ser arrestado le parecía absurda y humillante. Su negativa a obedecer no fue por desafío, sino un intento desesperado de hacer entrar en razón al oficial. No podía entender por qué la situación había empeorado tan rápidamente, por qué el oficial parecía tan decidido a tratarlo como un criminal. El oficial, sin embargo, interpretó la vacilación de otra manera. Para él, era una señal de resistencia, tal vez incluso de desafío. Su voz se alzó en intensidad mientras exigía obediencia. Sus palabras llevaban el peso inconfundible de la autoridad. El anciano, sintiéndose acorralado, protestó una vez más. Su frustración finalmente se abrió paso. Habló con una mezcla de incredulidad e indignación, incapaz de comprender cómo podían tratarlo de esa manera por algo tan infundado. Los ojos del oficial se entrecerraron cuando la tensión entre ellos llegó a su punto de ruptura. Dio un paso más cerca del auto, su mano descansando instintivamente sobre su pistolera. Para él,
La negativa del anciano a obedecer era más que simplemente frustrante, era potencialmente peligrosa. El entrenamiento del oficial, sus instintos y sus suposiciones se combinaron en un solo momento de mayor alerta. Cuando el anciano levantó ligeramente las manos en un gesto destinado a enfatizar su inofensividad, la percepción del oficial desvió el movimiento hacia otra cosa. Para él, parecía que el hombre estaba buscando algo, tal vez un arma. Fue un juicio en una fracción de segundo, una decisión tomada bajo la presión de la tensión y la adrenalina. El oficial sacó su arma en un movimiento fluido. Antes de que el anciano pudiera reaccionar, el sonido del disparo rompió el silencio del estacionamiento. La bala alcanzó al hombre en la pierna y soltó un agudo grito de dolor. El hombre se desplomó hacia adelante, su cuerpo destrozado por la agonía mientras se agarraba la pierna herida. Su voz, temblorosa tanto por la conmoción como por el dolor, pidió ayuda. Las compras que había colocado cuidadosamente en el auto cayeron al suelo. Algunas se derramaron de la bolsa en el caos. Su mundo, tan ordenado y rutinario hace solo unos momentos, de repente se había convertido en caos. A su alrededor, los transeúntes comenzaron a reunirse, atraídos por el ruido y la escena que se desarrollaba. Sus rostros reflejaban una mezcla de conmoción, preocupación e impotencia. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el incidente, mientras que otros susurraban entre ellos, sin saber qué hacer. El oficial, sin embargo, no parecía conmovido por la creciente multitud. Su atención se centró exclusivamente en el anciano. Ignorando los gritos de dolor del hombre, el oficial se movió rápidamente, sacó un par de esposas. Le ordenó al hombre que se quedara quieto, aunque no estaba en condiciones de moverse ni siquiera si quisiera. La sangre se filtraba a través de la tela de los pantalones del anciano, manchando el suelo debajo de él. A pesar de esto, el oficial aseguró bruscamente las esposas alrededor de sus muñecas, tratándolo como si fuera un criminal peligroso en lugar de un anciano herido. El anciano hizo una mueca ante la dureza del trato, su voz ronca mientras trataba de protestar. Pero sus palabras fueron ahogadas por el dolor y la abrumadora sensación de impotencia. Nunca se había sentido tan vulnerable, tan impotente, como en ese momento. El oficial, aparentemente imperturbable, agarró al anciano del brazo y comenzó a arrastrarlo hacia el coche patrulla. La multitud murmuró más fuerte ahora. Algunas voces se alzaron en protesta por el trato que se le estaba dando al hombre herido, pero nadie dio un paso adelante para intervenir. La autoridad del oficial, su uniforme y su arma fueron suficientes para mantener a todos a raya. Una vez en el coche patrulla, el oficial abrió la puerta y empujó al anciano dentro sin contemplaciones. El hombre gimió de dolor cuando su pierna herida fue sacudida. El movimiento envió nuevas oleadas de agonía por todo su cuerpo. Se desplomó contra el asiento, respirando con dificultad, mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de él. El camino a la estación fue un borrón de dolor y confusión para el anciano. Cada bache en el camino parecía amplificar el latido de su pierna, y podía sentir el calor de su propia sangre empapando su ropa. Sus pensamientos corrían a toda velocidad, una mezcla caótica de ira, miedo e incredulidad. No podía entender cómo había sucedido esto, cómo un simple viaje al supermercado había terminado con él en la parte trasera de un coche de policía, herido y humillado. En la estación, el oficial sacó al anciano del coche, sin mostrar mucha preocupación por su herida. El hombre tropezó, casi se cae, mientras lo llevaban al interior. Su pierna gritaba en protesta con cada paso, y su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre. Sin embargo, el oficial no pareció darse cuenta ni importarle. Escoltó al hombre a una celda, abrió la puerta y lo empujó adentro. La puerta de metal se cerró con un estruendo metálico, y el anciano se quedó solo en aquel espacio frío y estéril. Se sentó en el banco con movimientos lentos y dolorosos. La sangre se acumulaba alrededor de su pierna herida, un duro recordatorio de lo que acababa de suceder. Apoyó la cabeza contra la pared y respiró entrecortadamente mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Finalmente apareció otro oficial y le informó que podía hacer una llamada telefónica. El anciano asintió débilmente, con las manos temblorosas mientras alcanzaba el teléfono. Sus dedos se sentían torpes y tardó un momento en marcar el número. Cuando se conectó la llamada, escuchó la voz de su hijo al otro lado de la línea. Por un momento,
El anciano no pudo hablar. Se le hizo un nudo en la garganta y las lágrimas le picaron en las comisuras de los ojos. Finalmente, logró explicar lo que había sucedido, con la voz temblorosa por la emoción. Describió el enfrentamiento, el disparo y el arresto. Sus palabras se entremezclaron con jadeos de dolor a medida que se daba cuenta de la realidad de su situación. Al otro lado de la línea, el hijo escuchaba en silencio, atónito. Pero cuando las palabras de su padre se asimilaron, la conmoción dio paso a la ira. La idea de que a su anciano padre le hubieran disparado y tratado como a un criminal sin razón lo llenaba de una furia ardiente. Le prometió a su padre que iría a la comisaría de inmediato y que no dejaría que esta injusticia quedara sin respuesta. El anciano colgó el teléfono, con la mano temblorosa cuando lo volvió a colocar en el receptor. Se apoyó contra la pared, con el cuerpo y el espíritu exhaustos. Su única esperanza ahora residía en la capacidad de su hijo para intervenir, para aportar claridad y justicia a una situación que se había salido tanto de control. El hijo llegó a la comisaría en un estado de furia visible. Su rostro estaba enrojecido por la ira, y su comportamiento normalmente sereno fue reemplazado por una energía que irradiaba urgencia e indignación. Empujó las puertas de la comisaría con fuerza. El sonido resonó por la ajetreada sala, atrayendo la atención de todos los que estaban dentro. Su traje caro y su presencia imponente lo distinguieron de inmediato, y su voz aguda e inflexible atravesó el bajo zumbido de la actividad. Se dirigió furioso a la recepción, sus ojos escaneando la habitación en busca de cualquier señal de alguien al mando. Los oficiales que estaban cerca intercambiaron miradas inquietas, sintiendo la tormenta que se avecinaba. Sin dudarlo, el hijo exigió respuestas, su tono no dejaba lugar a la desestimación. Quería saber por qué su padre, un hombre mayor sin antecedentes penales, había sido baleado, arrestado y encerrado en una celda. A medida que la ira del hijo se derramaba en el aire, la atmósfera en la estación se tensó. Los oficiales hicieron una pausa en sus tareas, sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la conmoción. Algunos parecían vacilantes en acercarse, mientras que otros susurraban entre ellos, claramente incómodos con la escena. La riqueza y el estatus del hijo no eran desconocidos para el departamento, y su voz tenía el peso de alguien acostumbrado a ser escuchado. No tardó mucho en alertar al jefe de policía. La conmoción llegó a su oficina, y rápidamente se dirigió hacia la fuente. El jefe era un hombre alto con aire de autoridad, con su uniforme impecable y expresión controlada. Cuando entró en la sala principal y vio al hijo caminando de un lado a otro cerca del mostrador de recepción, su expresión cambió ligeramente y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Conocía bien al hombre, pues sus caminos se habían cruzado en círculos sociales y profesionales. El jefe se acercó, con voz tranquila pero firme, y le preguntó qué había sucedido. El hijo se giró de inmediato para mirarlo. Su frustración era evidente en cada palabra mientras le explicaba la situación. Contó cómo un oficial había detenido a su padre, lo había acusado sin motivo y luego le había disparado en la pierna antes de arrastrarlo a la comisaría. Su voz se alzó mientras enfatizaba la injusticia de toda la experiencia, señalando la edad y la fragilidad de su padre. La expresión del jefe se ensombreció a medida que se revelaban los detalles. No era ajeno a lidiar con quejas contra oficiales, pero esto era diferente. El hombre que estaba frente a él no era un miembro cualquiera del público. Era alguien con influencia, alguien cuyas palabras tenían peso más allá de las paredes de la comisaría. Y las acusaciones que se estaban haciendo eran lo suficientemente graves como para exigir atención inmediata. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el jefe le aseguró al hijo que él personalmente investigaría el asunto. Le hizo un gesto para que lo siguiera a su oficina, lejos de la creciente multitud de espectadores. La puerta se cerró detrás de ellos, amortiguando los sonidos de la concurrida estación. Dentro de la oficina, el jefe no perdió el tiempo. Pidió todos los detalles disponibles y ordenó a su personal que reuniera todas las pruebas relacionadas con el arresto. Mientras esperaban, la frustración del hijo hervía a fuego lento. Sus palabras salieron rápidamente, llenas de la urgencia de alguien que sentía que cada segundo perdido era otro segundo que su padre sufría injustamente. El jefe escuchó atentamente. Su propia sensación de inquietud crecía con cada momento que pasaba. No podía ignorar la gravedad de las acusaciones ni las posibles consecuencias si eran ciertas.
Cuando trajeron la evidencia, el jefe comenzó su revisión. Entre los archivos había imágenes de CCTV del estacionamiento del centro comercial, captadas por cámaras ubicadas cerca del área donde había ocurrido el incidente. El hijo observó atentamente mientras el jefe colocaba las imágenes en la pantalla de su computadora. El video se desarrolló con una claridad que no dejaba lugar a dudas. En la pantalla se podía ver al anciano caminando hacia su auto, con movimientos lentos pero constantes. Colocó una bolsa de comestibles en el asiento del pasajero, entró al vehículo y encendió el motor. Momentos después, el oficial se acercó, con su postura tensa, y comenzó la interacción. La mandíbula del hijo se tensó mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Las imágenes mostraban a su padre claramente confundido y tratando de explicarse, con un lenguaje corporal tranquilo y no amenazante. No había señales de agresión, ningún comportamiento que pudiera justificar la respuesta del oficial. Y luego, llegó el momento de la escalada. El oficial sacó su arma y disparó, y el anciano se desplomó en el suelo. El jefe se reclinó en su silla, con una expresión sombría en el rostro. Reprodujo las imágenes, entrecerrando los ojos mientras analizaba cada detalle. La evidencia era irrefutable. El anciano no había hecho nada para provocar tal respuesta, y las acciones del oficial no solo eran injustificadas, sino profundamente preocupantes. El hijo permaneció en silencio por un momento. Su ira fue reemplazada por una fría determinación. No necesitaba decir nada. Las imágenes hablaban por sí solas. El jefe lo miró y asintió levemente como para reconocer que la evidencia confirmaba todo lo que había afirmado. El jefe tomó su decisión de inmediato. Emitió una orden para la liberación del anciano y ordenó a su personal que lo escoltara fuera de la celda. Al mismo tiempo, inició una investigación interna sobre la conducta del oficial, instruyendo a su equipo para que reuniera todos los informes y declaraciones de testigos relevantes. Dejó en claro que el asunto se manejaría con rapidez y minuciosidad. Mientras el hijo salía de la oficina para ver cómo estaba su padre, el jefe permaneció sentado, con la mente acelerada. Sabía que las consecuencias de este incidente podrían ser significativas, no solo para el oficial involucrado, sino para el departamento en su conjunto. La evidencia era condenatoria, y la situación ya había atraído suficiente atención como para garantizar que no se olvidara fácilmente. Cuando el hijo finalmente vio a su padre, su ira estalló nuevamente al ver al anciano cojeando, con la pierna vendada pero que claramente todavía le causaba dolor. Pero también hubo alivio. Alivio porque su padre finalmente había salido de la celda, finalmente libre del trato injusto que había soportado. Los dos se abrazaron brevemente antes de que el hijo volviera su atención a los oficiales, con un tono brusco mientras exigía saber qué pasos se tomarían a continuación. El jefe, saliendo de su oficina, le aseguró al hijo que la investigación ya estaba en marcha. Prometió que el oficial responsable rendiría cuentas por sus acciones y que el departamento tomaría todas las medidas necesarias para garantizar que se hiciera justicia. El hijo asintió, su expresión todavía dura pero teñida de un reconocimiento a regañadientes. No estaba completamente satisfecho. Nada podía borrar lo que había pasado su padre, pero por ahora dejaría que el proceso se desarrollara. Decidió seguir la investigación de cerca, dejando en claro que no descansaría hasta que el asunto se resolviera. Cuando el jefe regresó a su oficina para comenzar la investigación, el hijo ayudó a su padre a salir de la estación. La tensión en la sala persistió mucho después de que se marcharan, un recordatorio para todos los presentes de la gravedad de la situación y las consecuencias que seguramente se derivarían de ella. La investigación del incidente se desarrolló a lo largo de varios días, cada momento cargado de tensión para los implicados. El departamento de policía, bajo un escrutinio significativo, actuó rápidamente para reunir pruebas, entrevistar a testigos y redactar informes. El jefe de policía se aseguró de que el proceso fuera exhaustivo, sabiendo la gravedad de la situación y las implicaciones que conllevaba para su departamento. Desde el principio, las pruebas pintaron un cuadro condenatorio de las acciones del agente. Las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial se revisaron repetidamente, y su claridad y contundencia no dejaban lugar a dudas. El vídeo mostraba al anciano moviéndose con calma y deliberación, mientras colocaba sus compras en el coche y se preparaba para marcharse. Su comportamiento no era en absoluto amenazador, y su confusión cuando el agente se acercó a él era evidente.
Las imágenes captaron la escalada de violencia con un nivel de detalle insoportable. La postura agresiva del oficial, su negativa a escuchar las explicaciones del anciano y el momento en que sacó su arma quedaron al descubierto. Cada fotograma del video reforzaba el relato del anciano sobre los hechos y coincidía perfectamente con las declaraciones que había dado a los investigadores. También se entrevistó a testigos que habían estado en el estacionamiento ese día. Varios transeúntes corroboraron la historia del anciano, describiendo cómo lo habían visto hacer sus cosas sin incidentes antes de ser confrontado por el oficial. Sus relatos confirmaron además que el tiroteo no había sido provocado en absoluto, un acto de fuerza excesiva que no podía justificarse. La investigación descubrió más detalles inquietantes sobre el comportamiento del oficial. Los registros revelaron un historial de quejas en su contra, que iban desde mala educación hasta exceso de autoridad. Si bien ninguno de los incidentes anteriores había escalado al nivel de violencia, pintaron un retrato de un oficial que a menudo actuaba impulsivamente y sin la debida moderación. Cuando los hallazgos de la investigación se compilaron en un informe formal, quedó claro que el oficial había actuado sin justificación. El automóvil era propiedad legal del hijo del anciano, como lo verificaban los documentos de registro y los registros de propiedad. No había habido ningún delito, ningún vehículo robado y ninguna razón para que el oficial actuara como lo hizo. El caso fue llevado ante el tribunal, donde se presentaron las pruebas con todo lujo de detalles. Las lesiones del anciano, las imágenes de vídeo, las declaraciones de los testigos y el historial disciplinario del agente formaron una convincente narración de mala conducta. La sala del tribunal estaba llena de una atmósfera cargada. El peso del caso atraía la atención tanto del público como de los medios de comunicación. El agente se sentó rígidamente en la silla del acusado, con una expresión ilegible mientras se presentaban las pruebas. Ofreció una defensa, alegando que había actuado por preocupación por la seguridad pública y que había creído genuinamente que el anciano representaba una amenaza. Pero sus argumentos no lograron influir en el tribunal. La abrumadora evidencia de su fuerza excesiva y la falta de cualquier amenaza creíble hicieron que sus acciones fueran indefendibles. Al final, el tribunal declaró al agente culpable de mala conducta y uso excesivo de la fuerza. El veredicto fue claro y decisivo. La voz del juez resonó en la sala del tribunal cuando pronunció la sentencia. El oficial fue despedido de su puesto, despojado de sus credenciales de agente de la ley y permanentemente prohibido de unirse a cualquier fuerza armada o agencia de aplicación de la ley en el futuro. El fallo causó conmoción en la comunidad. Para algunos, fue un momento de reivindicación, una prueba de que la justicia puede prevalecer incluso en casos que involucran a figuras de autoridad. Para otros, fue un recordatorio aleccionador del daño que se puede hacer cuando quienes tienen poder abusan de él. El nombre del oficial se convirtió en sinónimo de desgracia, su carrera en ruinas y su reputación irreparablemente empañada. A pesar de la decisión del tribunal y el castigo del oficial, la familia del anciano encontró poco consuelo. Las cicatrices dejadas por el incidente eran profundas y los afectaban de maneras que ninguna decisión legal podría deshacer. El anciano, aunque aliviado de que se hubiera hecho justicia, luchó por superar el trauma de haber recibido un disparo y haber sido tratado como un criminal. Su pierna, mientras se curaba, sirvió como un recordatorio constante del día en que le arrebataron su dignidad y seguridad. Para su hijo, el período posterior fue igualmente difícil. Aunque estaba agradecido de que la verdad hubiera salido a la luz y el nombre de su padre hubiera quedado limpio, no podía librarse de la ira y la culpa que lo consumían. Repasó mentalmente los acontecimientos, imaginando todas las formas en que las cosas podrían haber sido peores. La idea de perder a su padre en un acto tan insensato lo perseguía, dejándolo inquieto y consumido por la necesidad de proteger a su familia a toda costa. Las reuniones familiares, antes llenas de risas y calidez, ahora estaban teñidas de una tensión silenciosa. El comportamiento alegre del anciano había sido reemplazado por una reserva cautelosa, y su confianza en los demás había disminuido. El hijo también llevaba el peso de la experiencia, y sus interacciones con el mundo estaban teñidas por una cautela recién descubierta. En la comunidad en general, el incidente provocó conversaciones sobre la rendición de cuentas y el abuso de autoridad. Los activistas y los líderes comunitarios señalaron el caso como un ejemplo de por qué se necesitaban cambios sistémicos en la aplicación de la ley.
Se celebraron protestas y manifestaciones, y la gente pidió reformas para evitar que se produjeran incidentes similares en el futuro. El oficial, ahora despojado de su placa, se enfrentó a toda la fuerza de la desgracia pública. Su nombre apareció en los titulares de los medios de comunicación. Sus acciones fueron condenadas tanto por los comentaristas como por los ciudadanos. Se convirtió en un símbolo de los mismos problemas que había llegado a representar, y su caída del poder sirvió como advertencia. En los momentos de tranquilidad que siguieron al caos, el anciano y su hijo se encontraron reflexionando sobre la terrible experiencia. Hablaron menos sobre el incidente en sí y más sobre su impacto en sus vidas, las lecciones que les había enseñado y la resiliencia que necesitaban para seguir adelante. Para el anciano, el camino hacia la curación fue lento pero constante. Se consoló con el apoyo de su familia, encontrando fuerza en su presencia incluso mientras luchaba con su propia sensación de vulnerabilidad. Para el hijo, la experiencia profundizó su determinación de enfrentarse a la injusticia, de usar su influencia para generar cambios donde más se necesitaban. La historia terminó con una tranquila reflexión sobre el daño causado por el abuso de autoridad. Si bien se había hecho justicia en la sala del tribunal, las heridas emocionales que quedaron fueron más difíciles de sanar. Las acciones del oficial habían dejado una marca permanente, no solo en el anciano y su hijo, sino en todos los que habían presenciado los hechos o habían seguido el caso. Al final, el anciano y su hijo decidieron seguir adelante, llevando consigo las lecciones del pasado y la esperanza de que su terrible experiencia pudiera servir como catalizador para el cambio. Si bien el dolor de lo sucedido nunca desaparecería por completo, encontraron fuerza en el otro y en la creencia de que su historia podría ayudar a evitar que otros padecieran el mismo sufrimiento. Aviso legal. Esta historia es una obra de ficción creada para poner de relieve los problemas reales y actuales de la discriminación racial y sistémica. Su objetivo es generar conciencia y generar conversaciones sobre la importancia de la justicia y la igualdad.